damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Y qué privilegio, tenemos un invitado muy especial. Él es el pastor Raúl Irigoyen y vamos a tener la clase sobre el trabajo como ministerio. Muy, muy importante. Estoy muy emocionada de poderlo tener y poder aprender de lo que Dios le ha mostrado. Entonces, antes de seguir, quiero que el pastor Pablo nos lo presente. El pastor Pablo lo conoce hace muchos años y quién mejor que él que nos presente al pastor Raúl. Sí, para mí es un privilegio poder presentar al pastor Raúl Irigoyen. Nos conocemos ya por varios años y su esposa Anita. El pastor Raúl Irigoyen es nativo de Panamá, ha servido como pastor principal por 23 años en una iglesia local en su país. Además, ha sido presidente de la iglesia y miembro de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular en ese país. Por varios periodos ha estado ahí funcionando en esas capacidades y sigue sirviendo como asesor para asuntos internacionales. También ha trabajado con la Asociación Evangelística Billy Graham por muchos años en toda la región latinoamericana, organizando y, bueno, llevando a cabo cosas que avanzan el reino de Dios. Y en relación con la Iglesia Cuadrangular de los Estados Unidos, él sirvió como coordinador de relaciones globales en misiones cuadrangulares internacionales y también trabajando de cerca con los misioneros de área y los moderadores regionales. Sirvió también en el Comité Nacional Hispano y en la Junta de Directores de la Fundación Cuadrangular por varios periodos. En lo que respecta al Concilio Global Cuadrangular, ha servido como moderador del Comité de Estructuras Funcionales desde el año 2015. Actualmente sirve como asistente al moderador del Concilio Global para Operaciones, ayudando a descargar las responsabilidades de coordinación de iniciativas y presupuestarias a nivel global. El pastor Raúl Irigoyen es muy conocido en Latinoamérica, muy apreciado por su liderazgo, por su vida ejemplar y el tema de hoy, trabajo como ministerio, es uno que yo creo que es la mejor persona en toda la región para tratar este tema como un pastor bivocacional que lo fue tratando este tema. Yo creo que él nos presenta este tema desde una manera muy balanceada y una perspectiva muy buena que nos motiva, que nos inspira. Así que gracias, Pastor Raúl Irigoyen, por estar aquí en comprensión de los tiempos y estamos muy atentos a lo que nos tienes que decir acerca de este tema. Sí, muchas gracias, Paul. Gracias, Marinés y Carlos, por la introducción, y por el pastor Frank también, que nos introdujo a la necesidad de la capacitación. Hoy queremos dar comienzo a una serie de sesiones que vamos a estar viendo, como dije en el anuncio preliminar que se corrió como parte de la promoción del evento. Es en 4 partes esta entrega. La primera tiene que ver con la introducción a la teología del trabajo, comprendiendo lo que Dios nos dice sobre el trabajo y su esencia. La siguiente sesión, que es la próxima semana, hablaremos un poquito sobre la introducción a negocios como misión, cómo visualizar el trabajo como una herramienta de ministerio. La tercera sesión vamos a hablar entonces del ministerio en el lugar de trabajo, en el mercado. Y finalmente la cuarta vamos a enfrentar el tema del pastorado o el ministerio bivocacional. Los 4 tienen que ver unos con otros, así que simplemente se complementan. A manera de introducción, ¿cuánta gente en nuestras congregaciones vive para los fines de semana? Yo no sé en su iglesia, pero en Panamá eso es muy común, ¿eh? Gente que vive literalmente para los fines de semana. Eso obviamente obvia a los pastores que se ven forzados a trabajar los fines de semana. Hay culto los domingos, ¿verdad? Y los fines de semana. Entonces lucha la mayoría con la vuelta al trabajo los lunes. Hay gente que está esperando, contando las horas para que sea viernes y al mismo tiempo se lamentan porque se acerca el lunes. De alguna manera piensan que el fin de semana es vida y el resto de la semana es como un castigo. Vaya, están anhelando el viernes, esa es la verdad. Creo que la mayoría ve el trabajo como un mal necesario para sostener a sus familias.
Al menos esa es la manera en que piensa la mayoría de los obreros en el mundo occidental. Pero ¿será esa la actitud hacia el trabajo en sus diferentes países? No solamente Estados Unidos, pero en los demás países de la región latinoamericana. Tal vez sea esa la percepción que haya originado y popularizado los famosos 10 mandamientos del vago. Vamos a ver esos mandamientos. Son populares, ustedes lo han visto probablemente. Dice, se nace cansado y se vive para descansar. Ama a tu cama como a ti mismo. Estoy parafraseando la Biblia, obviamente. Si ves a alguien descansar, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma. Nunca nadie jamás murió por descansar. Cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Y finalmente el que me encanta a mí, si el trabajo es salud, pues que trabajen los enfermos. Qué tremenda mentalidad la que satura nuestra cultura. Y uno se ríe de eso, pero la verdad es que en el fondo esto es parte de nuestra forma de pensar, muy íntima, muy adentro. Aún el legendario humorista Leopoldo Fernández, cubano del siglo pasado, 1904, murió en el 85, y cuyo programa La Tremenda Corte sigue transmitiéndose muchísimos años después de su muerte. Se sumó a los chistes sobre el trabajo en uno de sus programas que escuché en estos días. Dice, acusado de vago en la corte, el juez recrimina a Tres Patines que Dios le había dicho al hombre que debía trabajar para ganarse el pan de cada día. Tres Patines le pregunta, ¿a qué hombre le dijo Dios esto? Porque a mí no me ha dicho nada. Cuando el juez le contesta que a Adán, Tres Patines le contesta, pues entonces que trabaje Adán. El juez insiste diciéndole que siendo todos los hombres descendientes de Adán, están obligados a ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. Y Tres Patines simplemente riposta que él no tiene por qué cumplir con eso porque simplemente él ha dejado de comer pan. Ahora, uno puede tal vez sonreírse ante la creatividad del humorista, pero lo cierto es que esto está revelando una mentalidad muy profundamente arraigada, repito, en nuestra forma de pensar, en nuestra psiquis. Pensamos siempre en que el trabajo debe ser minimizado y el disfrute el maximizado. Estamos viendo que de alguna manera quisiéramos ganar mucho sin trabajar o trabajar muy poco. Esa es la mentalidad que promueve también la corrupción en muchos de nuestros países. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la teología del trabajo? ¿Qué nos dice Dios? Vamos a hablar un poquito sobre el diseño y propósitos de Dios para el trabajo. Primero quiero hacer referencia al libro que tienen en pantalla, se llama Aprendiendo a Envejecer, del famoso médico y teólogo suizo Paul Tournier, muerto en 1986. Y él, cuando escribía este libro, hizo una historia muy interesante. Este libro me lo regaló un amigo mío, que cuando yo me jubilé prematuramente, me jubilé a los 48 años de edad, y mucha gente se reía porque a los 48 años nadie se jubila, pero por motivos de mi trabajo, el cierre de las bases militares en Estados Unidos de Panamá, tuve que jubilarme porque era panameño y entonces a esa edad, pues obviamente yo formaba la fila de los jubilados y la gente se me quedaba mirando y me miraba con muy malos ojos, porque junto a mí había un poco de viejitos con bastón y con el pelo casi blanquito y yo todavía estaba mozo y galano, ¿no? Y varias veces la persona que estaba en el banco, al final cuando llegaba la dependiente, me pedía, ¿y usted es jubilado? Y que sí. Y me puede mostrar su credencial. Yo se la mostraba con mucho orgullo y todo el mundo molesto conmigo porque aunque era jubilado técnicamente, pues ellos pensaban no debía estar en la fila. Ahora, este libro me lo regalaron a manera de burla. Obviamente, el tipo que me lo regaló me dice, bueno, para que te acostumbres a que eres un viejito ya, aunque no tengas la edad. Y en este libro, Tournier habla de la experiencia de los carteros en Suiza. Interesante. Él narra que en Suiza los carteros se jubilaban, estamos hablando de la época de los años 60, 50, hacían todavía aquel recorrido por las calles, entregando las cartas en las casas. Era un trabajo muy agotador y muy demandante físicamente, especialmente cuando los climas cambiaban en ese país del centro de Europa. Entonces, básicamente encontraron que cuando se jubilaban los carteros se morían muy rápidamente. De hecho, un gran porcentaje no duraba ni siquiera 3 años.
y un porcentaje significativo ni siquiera llegaban a cobrar el primer cheque de jubilación. Esto les llamaba la atención. Y entonces investigaron, comisionaron a alguna empresa que investigara esto y se dieron cuenta que el problema era que estos carteros tenían una vida muy dinámica, muy activa, entregando cartas por todo el país, subiendo literalmente montañas y bajando montañas, para entregar sus cartas a los recipientes de las cartas. Pero cuando se jubilaban, iban a casa a sentarse, a escuchar la radio, a leer un libro o a pensar salir al jardín a cortar hierba, y simplemente el cuerpo no toleraba eso y se morían. De hecho, hace muchos años, cuando yo me mudé a esta casa, el que me vendió la casa era un arquitecto, y entonces me acuerdo que este hombre tenía su edad, por supuesto, pero cuando se jubiló, la esposa, que también era jubilada, le dijo: fulano, ya no más trabajo de arquitectura, ahora quiero que te dediques a la casa y a mí. Y pintó la casa como 3 veces, hizo el jardín como 4 veces. Es decir, repetía las cosas, y el hombre se enfermó. Tenía un resfriado que lo acompañaba como por 2 meses. Finalmente fue al médico y le preguntaron al médico: ¿y usted a qué se dedica? Y dice: no, nada, yo soy jubilado. ¿Y cuándo se jubiló? Hace 3 meses. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, ahí en la casa, cositas. Dice: ¿qué me receta, doctor? Dice: vaya a trabajar de vuelta. Y consiguió un trabajo de tiempo parcial, y hermanos, santo remedio, el resfriado y el malestar se le fue cuando estuvo involucrado en el trabajo. Y de hecho, hace apenas un mes murió a la edad de 95 años en la ciudad de Houston, Texas. Años después, o años antes de que leyera este libro, había estado en un seminario de gerencial sobre el bienestar integral que dictaba unos consultores. Uno de ellos era un instructor de equipos deportivos profesionales en los Estados Unidos. Creo que uno de ellos era de los Hawks de Atlanta, de básquetbol, ¿verdad? Y él hacía referencia a algo que yo nunca había escuchado. Él mostró una gráfica, y créanme que la he buscado por Google por todos lados y no la he encontrado nunca más. De hecho, muy poco se habla en Google y muy poco se hace referencia al problema del estrés en disminución. Todo el mundo habla del estrés en aumento. Sabemos todos el impacto que tiene el aumento del estrés en el cuerpo humano. Obviamente se disparan los parámetros de presión arterial, de problemas gastrointestinales. El estrés es criminal cuando aumenta sobre el cuerpo humano y sobre la vida humana. Sin embargo, muy poca gente habla sobre la disminución repentina del estrés. Y este asesor, este consultor con experiencia médica, decía que cuando el cuerpo recibe aumento de estrés, se ajusta para manejarlo. Pero cuando el cuerpo se le retira súbitamente el estrés, no hay solución. El efecto es mortal. Eso explicaba por qué los carteros en Suiza se morían. Y él de una vez planteaba que cuando uno se va a jubilar, uno tiene que planear la jubilación. No planee estar en casa viendo televisión o leyendo libros. Eso es parte del asunto, pero no puede ser suficiente. No llena el tiempo, porque Dios nos creó para algo diferente. Hay un diseño distinto de parte de Dios. Así que hay que planear. ¿Qué vamos a hacer? Involúquese en una entidad no gubernamental, alguna fundación, sea voluntario, pero mantenga una vida activa, porque de lo contrario, la disminución de estrés súbita es fatal. Ahora, la Biblia comienza diciéndonos algo sobre Dios, ¿verdad? No es una descripción de la naturaleza de Dios o un himno a la gloria de Dios, la manera como Dios comienza describiéndose a sí mismo, sino la primera cosa que las escrituras revelan sobre Dios es su actividad. Dios creando los cielos y la tierra. Donde antes no había nada, ahora hay algo. De hecho, ahora hay todo. La escritura comienza con una explosión. La primera característica que aprendemos acerca de Dios es que Él trabajó. Él hizo algo. Él ejerció su poder creativo, visionario y ordenador. En los capítulos 1 y 2 de Génesis, vaya, ¿qué vamos a hacer? Vemos a Dios absorto en la formación de la creación. La palabra usada en hebreo para el trabajo es avoda. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para labrar y guardar. Génesis 2:15, ¿verdad? Estas dos palabras en hebreo, abodá, trabajo o labrar, y shamar, mantener, son términos ricos que abarcan trabajo, adoración, servicio y guardar sus mandamientos respectivamente. El trabajo hecho de acuerdo con el propósito de Dios tiene una santidad inconfundible.
es importante entender que el concepto bíblico de trabajo, fíjense bien, ese concepto bíblico está ligado a la adoración a Dios y al servicio del prójimo y de su creación. Las implicaciones del trabajo que significan servicio y adoración son enormes. Dos importantes conceptos relacionados con el relato del trabajo de Génesis son mayordomía y descanso. Fíjense bien, están ligados, no uno en vez del otro o uno a pesar del otro, sino están ligados íntimamente, mayordomía y descanso. La mayordomía conlleva la noción de que no poseemos nada, pero que se nos ha confiado el cuidado y desarrollo de lo que Dios nos da. Esto lo encontramos en Génesis 1:28. La mayordomía y el descanso están fuertemente interconectados en el relato de la creación de Génesis 1 y 2. Parece haber un ritmo de sábado embutido en el tejido de la creación que, aunque su flujo natural fue interrumpido después de la caída, la intención de Dios jamás cambió. La armonía y el ritmo entre el trabajo y el descanso ahora están protegidos por la implementación del mandamiento del sábado que Dios declaró, que literalmente implica cesen, desistan, pongan fin a la actividad cotidiana. En base a lo anterior, podemos recibir que la Biblia nos dice lo siguiente sobre el trabajo. Vamos a ver, hay 4 cosillas ahí que podemos poner. Ahí está en la transparencia. Dice, primero, que es algo bueno. El trabajo es algo bueno, contrario a lo que podamos escuchar de que es una maldición. No es ninguna maldición, es algo bueno de parte de Dios. Es importante que todos comprendamos que la Biblia claramente indica que Dios creó el universo trabajando y que por lo tanto es bueno y no un mal necesario. Génesis 2, versículo 1 al 3 nos dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese día fue el día en que descansó de toda su obra de la creación. También en Génesis 2:15 nos dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. No lo puso para que descansara en una hamaca, para que contemplara la grandeza. No. Lo puso a trabajar, a trabajar. Segundo punto importante es que Dios proveyó a través del trabajo. El mismo Señor creó los medios para que la humanidad hallase su sostenimiento. Génesis capítulo 2, 7 al 9 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso al árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Saltamos al versículo 15. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Importante, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto, muy importante, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y también en Salmo 145 dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargos. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Tú les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El salmista reconoce que la provisión siempre viene de parte de Dios. Es importante. Tercer punto, Dios comisionó al hombre a trabajar como un medio de provisión. Él literalmente le ordenó a la humanidad llenar la tierra y gobernarla al mismo tiempo que la guardaba. Martín Lutero argumentó que cuando el Salmo 145 dice que Dios alimenta a cada ser viviente, implicó, así dice el reformador, por lo menos, que lo hacía a través del trabajo de los agricultores. Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cuarto punto, el trabajo fue parte del paraíso. Esto era parte del diseño original del paraíso. Notemos que Dios le da trabajo a Adán
antes de la caída y no después de la misma, como un mal necesario. El trabajo es una necesidad humana básica. Escuche bien, es una necesidad humana básica, fundamental, tanto como lo es el alimento, el descanso, la comunidad y la sexualidad. De hecho, Dios reguló el trabajo, llamándonos a trabajar 6 días y descansar en el séptimo. Éxodo capítulo 20 dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero ese séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero en el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Finalmente, el punto quinto, que es fundamental también, evitemos que el trabajo se convierta en un ídolo. Así como el trabajo es bueno, necesitamos ser cuidadosos de no convertirlo en un ídolo. De hecho, la naturaleza humana tiende a hacer del trabajo o del descanso, los dos, unos y otros, ídolos. Mientras que Dios nos creó para desarrollar trabajo significativo, el trabajo no es el propósito de nuestras vidas. Hay segmentos en nuestra población, especialmente en América Latina, pero también en todo el mundo, que se denominan a sí mismos adictos al trabajo. En inglés es workaholics. Hombres y mujeres que trabajan sin cesar y sin descanso. Viven literalmente para trabajar, pero eso no honra a Dios. De hecho, encontramos a muchos pastores y líderes cristianos en medio de ese grupo. Piensan que entre más trabajan y más laboran sin descansar, eso honra a Dios y le agrada a Dios. Siente que están desgastándose y quemándose para Dios, cuando Dios fue el que creó el ritmo de descanso sabático. Dios no espera que te mates. Él obra poderosamente a través nuestro, pero no depende exclusivamente ni de ti ni de mí. La adicción del trabajo ciertamente es una desviación del propósito de Dios. Y se lo dice alguien que vivió muchos años adicto al trabajo. Tuvo Dios que intervenir a través de crisis personales en mi vida para hacerme romper con el ciclo de la adicción al trabajo. Y quiero explicarles una cosa más antes de cerrar con el tema esta parte. El que es adicto al trabajo no lo hace por dinero. Nadie es adicto al trabajo para ganar más dinero. Se es adicto al trabajo porque se busca aprobación. Tal vez alguna aprobación que no se tuvo cuando se crecía. Y ligamos nuestra valía, nuestro valor como persona a la cantidad de trabajo que producimos. No, la adicción al trabajo es un ídolo que tenemos que echar a un lado. Ahora, Dios ha sido y sigue siendo trabajador. Interesante, ¿eh? Gran parte de la intención original y del designio de Dios de trabajar y descansar se pierde a través del impacto de la caída y de una cosmovisión no bíblica, una forma de entender el mundo que no es bíblica. Sin embargo, los seres humanos son hechos a imagen de Dios y Dios es un trabajador. El trabajo humano tiene valor intrínseco. Fíjese bien, la palabra importante aquí es intrínseco. No es el producto del trabajo, sino el trabajo en sí tiene valor intrínseco, propio en sí mismo. Vale porque es trabajo, porque en él reflejamos a nuestro Creador. Jesús dio testimonio del trabajo suyo y de Dios. En Juan capítulo 5, verso 17 dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Ahora, los trabajos de Dios incluyen varias facetas o varios, diríamos, áreas de importancia. Vamos a verlas. Primero vamos a hablar del trabajo creativo de Dios. La creación de Dios del mundo físico y humano es el reflejo de esta parte, ¿no? Dios da creatividad también a los humanos. Las personas en las artes, como los escultores, actores, pintores, músicos, poetas y así sucesivamente, demuestran esto. Así como una gran variedad de artesanos, como ceramistas, tejedores y costureras, como los diseñadores de interiores, metalúrgicos, carpinteros, constructores, estilistas, arquitectos, novelistas, urbanistas y más gente. O sea, ellos están colaborando en un trabajo creativo que refleja, obviamente a un nivel muy inferior,
la capacidad de trabajo creativo de parte de Dios. También hay un trabajo redentor de parte de Dios, que son las acciones de salvación y reconciliación de Dios. Los humanos participan de este tipo de trabajo, por ejemplo, como evangelistas, pastores, consejeros y pacificadores. Lo mismo sucede con escritores, artistas, productores, compositores, poetas y actores que incorporan elementos redentores en sus historias, novelas, música, películas, performances y otras obras particulares. Es decir, estamos ayudando a levantar al ser humano caído, a restaurarlo. Hay un trabajo también providencial, que es la provisión de Dios para sostener a los humanos y a la creación. El trabajo de la providencia divina incluye todo lo que Dios hace para mantener el universo y la vida humana de una manera ordenada y benéfica, escribe Banks. Así, innumerables individuos, los burócratas, trabajadores de servicios públicos, formuladores de políticas públicas, comerciantes, consejeros de carrera, constructores navales, granjeros, bomberos, reparadores de que, etcétera, que se han convertido en una de las empresas más importantes de la industria de la electrónica de consumo, que se han convertido en, esta gente que está contribuyendo, ayudan a mantener el orden económico y político, trabajando suavemente, refleja este aspecto del trabajo de Dios. O sea, están contribuyendo a la provisión para el funcionamiento de la sociedad, de la comunidad más amplia. Está también el trabajo compasivo, que es la participación de Dios en el consuelo, la curación, la orientación y el pastoreo. Médicos, enfermeros, especialmente en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Paramédicos, psicólogos, terapeutas, asistentes sociales, farmacéuticos, agentes comunitarios, directores sin fines de lucro, entidades sin fines de lucro, obviamente, técnicos de emergencia médica, consejeros y agentes asistenciales reflejan ese aspecto del trabajo de Dios. Y por supuesto también los pastores. Estamos haciendo un trabajo de compasión con la comunidad, trabajo de justicia. Este trabajo es el mantenimiento de la justicia de Dios. Aquí tenemos que citar a los jueces, abogados, paralegales, reguladores del gobierno, secretarios legales, gestores municipales, guardias, investigadores y defensores de políticas, profesores de derecho, diplomáticos, supervisores, administradores y policías. Todos ellos participan en el trabajo de Dios de mantener la justicia andando. Y finalmente hay un trabajo revelador de Dios. Ese trabajo es para iluminar con la verdad a la gente. Predicadores, científicos, educadores, periodistas, estudiosos y escritores se involucran sin darse cuenta muchas veces con Dios en este tipo de trabajo. Ahora, es cierto que muchos de lo que algunas de las profesiones que yo acabo de citar son gente atea, que no creen en Dios y que están haciendo lo suyo a su manera y que a veces niegan y rechazan la verdad revelada por Dios en su palabra. Pero eso no quita que el rol que están cumpliendo se ajusta al diseño divino por el cual tendrán que dar cuenta, obviamente, al final de sus vidas. Como podemos ver, Dios nos proporciona habilidades, dones y talentos únicos y nos llama a papeles y actividades específicas. Aunque los papeles pueden tener diferencias aparentes en importancia, nuestros llamados son iguales. Ellos son un llamado espiritual. No hay llamados de segunda clase de parte de Dios. Seremos dignos de ese llamamiento si dedicamos a nuestra relación con Él y le miramos solo a Él para el liderazgo y la fuerza que necesitamos. Ahora, el problema es que, aunque ese es el diseño original y eso es lo que Dios quería, aparece la caída. Nos viene la caída. Nuestro padre Adán cayó, pecó junto con Eva. ¿Y cuáles fueron esos resultados de la caída? La caída contaminó nuestra visión del trabajo. Fíjense bien, contaminó nuestra visión del trabajo. Cuando el pecado entró en el mundo, afectó todo, mente, cuerpo y alma. Adán y Eva fueron ciegos a su pecado e intentaron pasárselo a algún otro. Le querían pasar la bola a otro, ¿verdad? Yo no soy responsable, otro es. Esto no significa que el trabajo sea malo, solo más difícil de lo originalmente previsto. Muchos, sin embargo, debido a una pobre comprensión de su Padre Dios, ven el trabajo como un mal necesario y no como un privilegio de parte suya. En Génesis capítulo 3, verso 17 dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol de que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra. Note bien que
el trabajo en sí no es el pecado, no es maldición. Lo que es maldita es la tierra por causa del pecado del hombre. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de algo nuevo, algo novedoso, nos habla de redención. La historia en la Biblia no termina con la caída del hombre. La misión de Dios fue desde el momento en que el quebrantamiento entró como resultado de la caída para redimir el mundo y restaurar las relaciones que se habían roto. Pablo declara esto con la maravillosa declaración de Colosenses capítulo 1, 19 en adelante. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ya no más. Ha habido un cambio. Ahora, Dios nos creó a su imagen y nos redimió de nuestro andar pecaminoso. Esto es importantísimo. Nos creó a su imagen y nos redimió de nuestro andar pecaminoso. Esto significa que quien trabaja lo hace de una manera digna del precio de su redención. Los empresarios y trabajadores tienen el mismo estándar de excelencia espiritual como los ministros vocacionales a tiempo completo. Es decir, un empresario tiene un llamado de excelencia a ser excelente en lo que hace, al igual que un pastor o un evangelista o un predicador. Ser cristiano en los negocios o cualquier otro tipo de empresa o institución significa mucho más que seguir reglas. Implica dar seguimiento al significado del evangelio y propósito de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La narrativa del evangelio trata de la creación, la caída y la redención, y este tipo de comprensión impacta la manera como interpretamos al mundo a nuestro alrededor. Primera de Corintios 6, versículo 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Segundo punto, nuestra labor es una extensión del cuidado providencial de Dios hacia el mundo. Todos somos creados a imagen de Dios y por lo tanto tenemos la capacidad de actuar como agentes de su cuidado providencial al entregar excelencia para el bien de nuestro prójimo. Los agricultores entregan alimento, los dentistas arreglan dentaduras, los empresarios conectan a los fabricantes con clientes que necesitan sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos hechos a imagen de Dios y a todos se nos dan talentos y habilidades para trabajar en el mundo de Dios. Primera de Corintios 7 dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Tercero, hay muchos héroes en la Biblia que glorificaron a Dios y ayudaron a otros seres humanos con su trabajo. Entre ellos encontramos a Abraham, por supuesto, el padre de la fe, Jacob, José, David, Booz, el esposo de Ruth, Job, Daniel, Nehemías, Priscila y Aquila, el centurión romano, algunos de los discípulos, y recordemos que Jesús fue un carpintero durante la mayor parte de su vida aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál fue el impacto? Y aquí viene la parte donde comenzamos a ver la desviación que hoy experimentamos como iglesia y movimiento occidental. ¿Cuál fue el impacto de la filosofía griega en la comprensión del trabajo? Tan importante en el desarrollo del pensamiento y perspectiva occidentales sobre el trabajo es el entendimiento griego que se desarrolló a través de filósofos como Platón y Aristóteles, gente muy famosa, que hoy estudiamos en las universidades y escuelas. Un obstáculo al crecimiento, perdón, todo su enfoque era aquel de que veía el trabajo, y en especial el trabajo manual, como algo negativo, un obstáculo al crecimiento y desarrollo personal, y algo que debía ser hecho solamente por esclavos y la gente no iluminada, gente poco educada. El ocio, el pensamiento y la contemplación eran vistos como adecuados a los líderes y a la productividad. De acuerdo con algunos pensadores, los oficios calificados eran aceptados y reconocidos como teniendo algún valor social, pero no eran considerados mucho mejores que el trabajo apropiado para los esclavos. El trabajo duro, o sea, debido a la necesidad económica o bajo las órdenes de un maestro, fue despreciado. No es de sorprender que la mayoría de los enfoques occidentales para trabajar hasta hoy sean negativos. Procuren evitarlo. Vean eso como un mal necesario o para ser hecho lo menos posible cada semana. En otras palabras, disminuir el trabajo de parto y aumentar el ocio es uno de los principales objetivos de la vida, aunque hay muchas evidencias de que eso no produce necesariamente alegría o satisfacción.
Otro triste resultado de la enorme falacia del trabajo es malo es la glorificación y priorización de la jubilación o retiro, una época en que se evitará el trabajo y se involucrará en un ocio noble. Las perspectivas antibíblicas continúan teniendo un enorme impacto en el pensamiento y las economías occidentales. Para esto creó una dicotomía. Eventualmente este pensamiento griego filosófico creó una dicotomía, un doble enfoque entre lo sagrado y lo secular. La misma filosofía griega que minimizó la importancia del reino material, incluyendo el trabajo, también creó una visión del mundo que compartimenta, o sea, que segrega lo sagrado de lo secular. Esta división está profundamente arraigada en la cultura occidental de hoy, ¿verdad? Y por lo tanto requiere renovación, un proceso que transforme la mente de la mayoría de los creyentes para comprender que el trabajo es una expresión de adoración en última instancia. Separamos sagrado y secular. Y eso eventualmente tiene implicaciones que vamos a ver la próxima sesión, que tiene que ver con la pirámide de vocaciones y todo aquello. Pero el punto es este: al separarlo el mundo entre lo que es sagrado, lo que agrada a Dios, y lo que es secular, lo que simplemente es del mundo, estamos cometiendo un grave error porque estamos dividiendo la creación de Dios en dos partes que nunca fue su diseño original. Ahora, veamos el Espíritu Santo y mi trabajo. ¿Qué impacto tiene el Espíritu Santo en mi trabajo? Para experimentar que Jesús es el Señor sobre todas nuestras vidas, es importante que los creyentes entiendan que nuestro trabajo es parte de nuestro llamado. Por lo tanto, es crucial quitar la división sagrado-secular de nuestra visión del mundo. El concepto de llamar es que el Creador no es indiferente con lo que sus hijos hacen, pero tiene una asignación para cada uno de nosotros. Llamar a las personas es darle un sentido de foco a la vida de cada uno. La plenitud del Espíritu Santo añade una dimensión única para los creyentes en su lugar de trabajo. Al quitar la división sagrado-secular, esto también implica que el trabajo y los dones del Espíritu no están destinados solo al ministerio relacionado a la iglesia, sino también al lugar de trabajo. Como los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento también fueron ungidos con el Espíritu para realizar nuestro trabajo más allá de los talentos y habilidades naturales. Y quiero hacer una breve interrupción aquí. Cuando yo estaba trabajando como consultor, tenía mi propia empresa de consultoría de ingeniería, me acuerdo que descubrí la manera en que el Espíritu Santo podía darme sabiduría sobrenatural. Trabajos que yo podía diseñar, visualizar y llevar a la práctica en cuestión de 3-4 días con esfuerzo propio. Cuando yo oraba y me sometía a la guía del Espíritu Santo, lo podía hacer en menos de 2 horas. Usted dirá, es que es un genio. No, 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 no. La gracia de Dios nos da sabiduría para enfocarnos en lo que es importante y en lo que no lo es. Elimina cosas que están de más y nos hace enfocarnos en lo que es importante. Sí, la sabiduría del Espíritu Santo está disponible para los empresarios, para los comerciantes, para los gobernantes, para que podamos emitir leyes justas y correctas para beneficio de la nación. Para los creyentes, la experiencia del trabajo como ministerio se encuentra en la disposición de escuchar y responder a los susurros del Espíritu. Eso se va a manifestar en relaciones con compañeros de trabajo, pero también en sabiduría para resolver problemas, como ya le dije anteriormente, desarrollar servicios, productos y capacidades de administración. Así como Daniel habló proféticamente a la vida de Nabucodonosor, pero también fue un excelente servidor público en el imperio persa. Los creyentes pueden vivir y hablar de maneras que tocan la vida de aquellos que encuentran en el lugar de trabajo o en el mercado. Ahora, el trabajo y la misión de Dios. Este término de la misión de Dios se ha vuelto un poco popular en los últimos años. Tal vez la influencia de nuestros maestros bíblicos, eso es importante, pero es importante que nos enfoquemos en que hay una relación entre el trabajo y la misión de Dios. Para vivir como personas del reino, los seguidores de Cristo están llamados a dejar a Cristo reinar en todos los aspectos de su vida. Fíjese bien, no solamente en nuestra participación en los cultos cristianos, en los servicios en la iglesia o en el ministerio cristiano propiamente, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Los creyentes, a través del poder y obra del Espíritu Santo, pueden cambiar su forma de ver como visión, renovar su identidad y experimentar la vida como Dios planteó en un principio. O como Pablo lo pone en Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermanos amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes.
que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Anteriormente, el significado de la palabra abodá fue explicado como un término para la adoración, el trabajo y el servicio. La comprensión del trabajo como adoración está arraigada en el valor intrínseco del trabajo hacia Dios. El trabajo exalta a Dios porque refleja quién es. El trabajo también sirve como una forma de adoración cuando los creyentes honran el llamado singular de Dios a través de la vocación que Él ha puesto en ellos. De la misma forma, el trabajo es adoración siempre que los seguidores de Cristo honren sus mandamientos. Para experimentar a Jesús como Señor en todas nuestras vidas, es importante que los creyentes vean su trabajo como parte de su llamado. Por lo tanto, es crucial quitar la división entre sagrado y secular. Lo enfatizamos una y otra vez porque es fundamental y está algo muy, digamos, fuerte en nuestra cultura latinoamericana. ¿Ok? De nuestra visión del mundo. El concepto de llamado revela un creador que tiene una tarea para cada uno de sus hijos. Dios te llamó a ti, mi hermano, mi amiga, con una vocación particular, un llamado particular. Tal vez estás en la empresa, en el mercado, tal vez estás en la iglesia ministrando, pero cada uno tiene un rol que desempeñar en base a ese llamado o vocación de parte de Dios. Él nunca es indiferente a sus vidas o trabajo. Él está atento a lo que tú haces, porque Él te capacitó para hacer lo que estás haciendo en el día. Llama a las personas, Él llama a las personas a un sentido de foco en sus vidas. Eso es importante. En las escrituras, Dios envió a Daniel y a José a sus llamados empleos seculares en el gobierno para que bendijeran a la comunidad donde estaban plantados. Como José le dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 45, dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Fíjense bien, José está claro de que no solamente lo envió para preservar la vida del pueblo de Israel, sino también para preservar la vida de mucha gente más. Y esa es la visión del cristiano. Estamos no solamente para bendecir a los demás creyentes en la fe, estamos para bendecir al mundo en el que Dios nos ha colocado. Por tanto, fue Dios quien me envió, dice José, a este lugar y no ustedes. Sí, ellos lo habían vendido, pero fue Dios quien envió. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Vaya, José pudo visualizar, pudo entender, comprender, discernir que detrás de todos los movimientos humanos, algunos de ellos muy malos, estaba la mano poderosa de Dios, obrando a su favor, pero fíjense bien, no porque fuera un especial de Dios, un escogido de Dios para beneficio propio, sino para bendición a los demás. Es la promesa de Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Ese es el llamado de cada creyente de este lado del cielo. Desde el principio del mundo, Dios tiene la misión de traer paz y restauración. Él desea la participación de su pueblo en esta misión. Esta invitación para participar ya fue vista en el jardín con el mandato cultural de servir al bienestar del pueblo y de la cultura para proveer servicios y productos. En Cristo, todos sus hijos son invitados a formar parte de la misión de Dios y Él añade la gran comisión de Mateo 28, obviamente, ustedes lo conocen, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que obedezcan todo lo que yo te he ordenado. Nuestro trabajo forma parte de nuestro ministerio para contribuir con la Missio Dei o la misión de Dios y ofrece oportunidades para el mandato cultural de amar a Dios y a sí mismo y al prójimo en nuestras actitudes y relaciones y hacer discípulos a donde seamos enviados por Dios. Ahora, tengamos y consideremos lo que considero es nuestro desafío personal. Y aquí quisiera gastar un poquito más de tiempo, porque tiene que ver con lo que Dios le llama a usted, amigo y amiga, pastor, consiervo, que me estás escuchando. Todos tenemos un desafío personal, porque aprender principios bíblicos, no importa si es del trabajo o de otra faceta del ministerio, se queda en nada si no lo llevamos a una aplicación que tiene que ver con nuestra vida. Usted como pastor y líder puede no solo alinear su comprensión del trabajo desde el punto de vista bíblico, sino también enseñar a quienes formen parte de su esfera de influencia. Debemos enseñar primeramente que todos reflejamos la imagen de Dios en todo lo que hacemos, ya que somos seres creativos.
Esta es una enseñanza que intentamos comunicar con muy fuerte énfasis, porque tristemente en nuestra cultura occidental cristiana evangélica hemos pensado que estamos desesperados por servir a Dios dentro de el área cultica de la iglesia. Es decir, fíjense bien, hablábamos al comienzo de que estamos desesperados para que llegue el viernes porque queremos llegar al culto en la noche. Obviamente con la pandemia eso ha cambiado un poco, pero estamos desesperados porque queremos participar de la programación en línea. Queremos predicar, queremos alabar a Dios, queremos tocar instrumentos de música. Sí, estamos buscando el trabajo que tiene significado en el fin de semana o tal vez la noche de semana cuando predicamos de alguna manera. Pero la verdad es que todos reflejamos la imagen de Dios, no en esos momentos particulares, sino siempre. Y debemos buscar de alguna manera desarrollar esa creatividad que Dios nos ha dado. Usted como pastor que me está escuchando, que me está viendo, yo le animo a que usted enseñe, comunique a sus seguidores, a sus miembros de iglesia, a que desarrollen esa creatividad. Siéntese con ellos, converse con ellos. Anímenles a buscar formas como pueden usar y diríamos proyectar esos dones que Dios ha puesto en su vida para bendecir a la creación de Dios, para bendecir a la comunidad, para que sea sus productos los que fabrican o los servicios que brindan el mejor servicio posible y que la gente se pregunte, pero vaya, ¿por qué eres tan excelente en lo que haces? ¿Por qué te preocupas por hacer las cosas bien? ¿Por qué buscas siempre formas de hacerlo mejor? Es que el testimonio debe azorar porque soy un hijo de Dios y porque estoy cumpliendo con mi vocación y llamado de parte de Dios. Usted como pastor tiene la capacidad increíble de influir la vida de mucha gente, ayudándoles a cambiar su forma de pensar. Ayúdelos. Y la base de eso es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. No son los dones que puedas tener, porque Dios va a repartir diferentes dones a diferentes personas. Es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen de Dios está en nosotros y se refleja en los diferentes roles que podemos desempeñar. Así que no nos equivoquemos. Eso es parte fundamental de lo que Dios nos llama a hacer. En segundo lugar, usted como pastor y líder, enseñe, comparta, ilustre a su gente que Dios nos usa para cuidar de su pueblo. Todos somos parte de su providencia. Hacemos llegar la atención y cuidado de Dios a su pueblo. Pero cuando hablamos de su pueblo, fíjense bien, tengamos cuidado de no limitarlo únicamente a la iglesia. Cuando hablamos de su pueblo, estamos hablando de la creación de Dios, porque Dios creó al mundo entero, no solamente al segmento evangélico, a cristiano en el mundo. A veces somos demasiado, una visión de túnel muy aguda y solamente pensamos en los beneficios. Esto lo noto mucho, por ejemplo, cuando cristianos incursionan en la política y lo primero que están buscando es ver cómo crean leyes, promueven leyes que beneficien a la iglesia. Y eso está bien, no está mal que lo hagamos. Eso es parte también de nuestra responsabilidad. Pero quiero decirles que es más importante aún que cuando usted está en un puesto de esa importancia como abogado, como legislador, como gobernante o como empresario, usted tiene que ver más allá del pueblo cristiano. Tiene que ver a la comunidad a la que Dios le ha llamado a servir. Pastor, líder, comunique eso. Somos servidores de una comunidad. Y a través de ese servicio y ese cuidado que prestamos, mucha gente puede recibir el impacto y abrirse a la verdad del Evangelio. Tercero, enseña que el Evangelio trata no solo de la redención de la gente de su pecado, sino también de la redención de los efectos malsanos del pecado, pobreza, injusticia, enfermedad, etc. Hace mucho tiempo escuchaba a un pastor que decía, y ciertamente es muy válido lo que decía, dice, nosotros tenemos el libre albedrío, podemos escoger lo que queremos hacer, pero tristemente no tenemos la capacidad y la libertad para escoger las consecuencias producto de nuestras decisiones. Mucha gente hoy quiere decidir como le da la gana, pero cuando enfrentan las consecuencias no las quieren. Es decir, yo quiero hacer lo que me da la gana y no pagar el precio por lo que hago. Bueno, en realidad, cuando Dios introduce la redención del pecado, también introdujo redención de los efectos de ese pecado. O sea que Dios está interesado en que como pueblo suyo, como hombres y mujeres de Dios, trabajemos para mitigar la pobreza, la injusticia y la enfermedad. Ciertamente, esos elementos pueden lidiar dentro del sistema cultico de la iglesia. Ciertamente hay sanidad divina y creemos en eso, que Dios sana de manera milagrosa, poderosa, instantáneamente. También creemos que Dios puede proveer a través de ofrendas milagrosas para gente que está en necesidad.
También creemos que Dios puede tocar el corazón de algunos jueces y cambiar sus veredictos y todo aquello. Pero también esto enfoca la labor que nos toca hacer como creyentes en el lugar de trabajo. Luchemos para buscar y crear empleo para la gente que no tiene empleo. Busquemos de alguna manera crear las condiciones correctas para que la injusticia sea eliminada en nuestras comunidades. Luchemos para que la gente sea respetada, honrada como personas y no abusadas. Hagamos todo lo posible para que la gente se mantenga sana, que coman bien. Usted dirá, pero esto está más allá del culto. No, usted en su iglesia tiene un montón de gente que ya están laborando en esas áreas. No más es cuestión de animarles a que lo hagan para Dios. Sí, no es un trabajo más, no es para ganarme el pan de cada día, no es simplemente para traer el cheque y pagar los diezmos y las ofrendas especiales. No, es más que eso. Es para bendecir a la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Cuarto, que todos somos discípulos y ministros del reino. No existe una vocación más espiritual que otra. Y aquí es un punto que vale la pena pasar unos segundos más de la cuenta. Usted y yo, como creyentes, somos discípulos de Cristo. Y al mismo tiempo que somos discípulos de Cristo, también somos ministros de Dios en el reino. Todo creyente, una vez que viene a Cristo, se convierte en ministro del reino de los cielos. Ahora, obviamente, ministro de formación. Uno no puede pedirle a un nuevo creyente que comience a predicar la palabra y sanar enfermos y echar fuera demonios de un día para otro. Claro que no se aprende algunas cosas. Uno va a la palabra, uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, uno aprende a manejarse de manera que honra a Dios. Eso sí, es un proceso, es el proceso de discipulado. Pero todos somos llamados como discípulos a ministrar en el reino de Dios. Significa que en el lugar donde Dios le ha colocado, usted es un ministro del Evangelio. Ahora, deje que lo repita, porque tal vez no encaja rápidamente en su forma de pensar. En el lugar en que Dios ha puesto a los creyentes de su iglesia, a los miembros de su iglesia, en ese lugar, esos hermanos son ministros del reino. En ese lugar usted no puede llegar. Usted no puede llegar a predicar en una empresa. No puede llegar a predicar en una oficina pública. Usted no puede llegar a predicar diríamos, en un gimnasio donde hay deportistas profesionales. Pero Dios ha colocado de manera soberana, vaya, maravillosamente, una omnisciencia increíble de parte de Dios. Los ha colocado de manera estratégica allí. Si usted les capacita, les anima, les exhorta a tomar ese rol que tienen en ese gimnasio, en esa empresa, en ese rol del mercado, en ese puesto legislativo, en esa oficina de legislador, para que sean sal y luz, vaya, algo va a cambiar. Porque ellos van a entender, yo estoy puesto por Dios. No me puso el pastor. No fue una suerte que yo cayera en este trabajo. Es que necesitaba un buen trabajo para poder sostenerme a mi familia. Fantástico, todo eso es cierto. Pero usted está colocado ahí estratégicamente como ministro del Evangelio. Y esa vocación, respétela, afírmela y envíelos cada fin de semana. Me encanta, hace unos años atrás, escuchando a un predicador en Estados Unidos, decía que en su iglesia, era una mega iglesia de paso, no cuadrangular, pero él decía que cuando comenzaban las escuelas, el ciclo escolar en los Estados Unidos, ese domingo antes de comenzar la escuela, él llamaba a todos los maestros y profesores que eran miembros de la iglesia. Y los llamaba al frente y oraba por ellos. Pero aquí está lo que era diferente. Dice, los comisiono y los envío a un año lleno de bendición sobre sus alumnos. Sus alumnos no son simplemente alumnos que van a aprender conceptos teóricos. Sus alumnos son discípulos en potencia. Ministren el amor de Dios. Modelen el amor de Dios. Bendíganlos, oren por ellos cada día. Y de paso, estén tan comprometidos con su labor que si no pueden llegar de vez en cuando al culto, tranquilo. Yo los envío como misioneros de tiempo completo a la labor educativa en sus colegios y universidades. ¿Usted se imagina hoy en día que como yo, pastor, le diga a la gente que se dedique tan fuerte a su trabajo que de vez en cuando no venga al culto? No, por favor, no. Pero eso es lo que estamos diciendo. La vocación de ese maestro o profesor es tan importante que quiero que se dedique con todo el corazón para que brille para Cristo en ese contexto. Enseña también que, por lo tanto, necesitamos ver cada día de trabajo como un regalo de Dios para reflejar su imagen.
darnos propósito, participando junto con Dios para ayudar a nuestro prójimo y permitirnos unirnos a Él en redimir lo aparentemente imposible de redimir. Ahora, fíjense bien, esto es importante porque todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene propósito ulterior. A veces, como cristianos, hemos sido mal formados un poco y estamos continuamente pidiendo bendición. Bendíceme, úngeme, ayúdame. Parecemos como vacas, no, me. Pero lo cierto es que todo lo que Dios hace en nuestra vida es para que a través de nuestra vida bendigamos a otros. Siempre conlleva la bendición del prójimo. Porque cuando hacemos eso, estamos comunicando al mundo que nos rodea ese amor del Dios que nos salvó. Nos estamos uniendo a Él, somos socios con Dios en el trabajo de la administración. Como el apóstol Pablo decía, los ruego que junto con Dios reconciliemos al mundo. Nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, ahora reconciliemos al mundo con Dios también. Necesitamos enfocarnos en eso continuamente. Y finalmente, que esta actitud nuestra, de nuestros creyentes en el lugar de trabajo, en lo que están haciendo día tras día, va a traer gozo a nuestro corazón cada hora de nuestra vida y no tan solo el fin de semana. Tenemos que romper con esa mentalidad de que gozamos la vida y disfrutamos el día del fin de semana. Nos gozamos en el culto y claro que nos gozamos en el culto. Ahora por vídeo, en línea, en webinars, como usted quiera, nos gozamos. Claro, cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla, es cierto. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no solamente quiere hablarnos en los días de culto. Nos quiere hablar en la oficina. Nos quiere hablar en el trabajo remoto. Nos quiere hablar cuando estamos en comunión con otra gente que necesita el contacto de Dios. Y vamos a descubrir que cuando más y más servimos a la gente, más y más nos gozamos en el Señor. Porque el gozo del Señor no tiene tanto que ver con lo que Dios hace en mi vida, aunque ciertamente eso es importante, pero sino en lo que Dios hace en mi vida o a través de mi vida a favor de otros. No hay nada más hermoso que ver a Dios tocar a otra gente a través de nuestra vida. Sentir que estamos colocados por Dios con propósito. Que cuando usted llega a su oficina, en el lugar de mercado, en el trabajo, la gente lo vea como alguien especial. Tal vez no tenga el puesto más importante en la oficina, o en la fábrica, o en el colegio, o en la universidad. Pero cuando usted llega, hay algo especial. La manera como usted trata a los demás, con respeto, con consideración. La manera como usted está dispuesto a apoyarles cada vez que están en necesidad. Hace unos años me encontré con un amigo ingeniero que me decía que había llegado a una empresa como ingeniero novato y entonces dice que le tocó varios años aprender lo poco que sabía porque nadie quería compartir lo que ya sabía. Hasta que se topó con un técnico de ingeniería, no era ingeniero, era un técnico, pero este técnico era cristiano. Y este técnico agarró a este ingeniero que tenía más rango que él, por supuesto, y le fue enseñando todo lo que él sabía. Todo. Y este ingeniero decía, a este muchacho le debo lo que soy hoy. Porque pudo compartir. Y cuando le pregunté, pero ¿por qué haces esto? Todos los demás pensaron, todos los demás están preocupados por su puesto de trabajo. Tienen miedo que si me dicen lo que saben, los voy a reemplazar. Los van a votar a ellos para emplearme a mí. Pero él me dijo, no, yo no estoy aquí para eso. Dice, para comenzar, el puesto que tengo me lo dio Dios. Y cuando Dios sienta que se acabó el momento aquí, me voy y tendrá algo mejor para mí en otro lugar. Mientras que esté aquí, sin embargo, yo quiero brillar para Cristo y ayudar a todos los que están aquí llegando como nuevos empleados. Y él me preguntó a este técnico, ¿influyó en algo que yo fuera cristiano? También como tú dices, no. Aunque hubiera sido musulmán o budista, todavía habría hecho lo mismo. Porque Dios no me llamó a discriminar a quien ayudo. Y me trajo de memoria de una vez la parábola del samaritano. No nos llama Dios a discriminar a quien ayudamos o a quien servimos, sino a servir y ayudar al que lo necesita. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, dice lo siguiente: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres.
Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No nos amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Amén. Gracias, Pastor Raúl. Qué enseñanza tan tremenda. Y este es un tema tan importante para nosotros los cristianos y para todo el mundo en general. En este contexto de lo que nos has enseñado en esta mañana, yo tengo unas preguntas. Primero que todo, nosotros vemos que en la iglesia misma a veces el trabajo, y usted lo mencionaba también, ya no se estima como algo tan especial, sino como un mal aguantar, ¿cierto? Para poder conseguir dinero y alimentarnos, o también a veces hasta para poder pagar para ciertos sueños nuestros que Dios no nos da o parece que no nos da y entonces tenemos que ayudar con el trabajo nuestro. Pero ¿por qué, a qué se debe que en nuestras iglesias, especialmente en Latinoamérica, tengamos como un desprecio tan fuerte hacia el trabajo? Bueno, como decía anteriormente, parte tiene que ver con nuestra herencia cultural. Hay bendición y maldición en casi todas las cosas que uno emprende. Por ejemplo, una de las mayores bendiciones que nosotros como cristianos recibimos de parte de el nacimiento del evangelio donde se dio fue en Palestina, pero eso fue en medio del Imperio Romano. El Imperio Romano conquistó Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente al Imperio Romano. Entonces, no solamente nos dio Grecia el idioma griego koiné, el idioma griego del pueblo, que permitió que el evangelio se regase por todo el Imperio Romano, pero también, desgraciadamente, nos compartió parte de su cultura. Y esa cultura que decíamos hace un instante, donde se valora el ocio, el tipo que está encima del montón de empleados, viéndole cómo trabajan y uno está aquí en una hamaca descansando, esa mentalidad de jefe sin hacer nada y despreciando a aquellos que sí hacen el trabajo. De hecho, en nuestras estructuras mentales, todos queremos escalar rápidamente al punto más alto de la pirámide, porque queremos hacer menos y ganar más. Esa es la verdad. Esa cultura es muy fuerte. Ahora, fíjense bien, usted dirá, pero ¿por qué esto no es tan generalizado o no lo fue por lo menos por un tiempo en todo el mundo, especialmente en Europa? Si nos fijamos un poquito, hubo un impacto de la reforma protestante. Cuando la reforma pegó en la parte norte de Europa, los reformadores cambiaron la mentalidad de pensar. Ellos valoraron el trabajo. Calvino, Lutero, Swing, toda esa gente cambiaron su forma de pensar. Ellos pensaron que el trabajo era importante y comenzaron a valorarlo. Entonces los países, y no quiero hacer una exageración con esto porque todo tiene excepciones, por supuesto, pero uno puede ver una línea tristemente muy real, históricamente hablando, eso se ha dañado un poco en los últimos 40, 50 años, pero uno puede ver una línea divisoria entre el norte y el sur de Europa. El sur de Europa se aferró a una religión más estructurada del pasado, más pegada a los principios, entre comillas, romanos, pero no eran romanos, eran griegos, y la parte norte de Europa se dividió hacia una mentalidad más reformativa de los protestantes, y esto le dio un sabor distinto al trabajo. De hecho, fue tan importante que uno puede ver que en Europa, hasta la integración del mercado europeo hace unos años atrás nada más, el norte de Europa era rico y el sur de Europa era pobre. Ahora, no es que el sur sea menos que el norte, no, en absoluto, pero eran los valores que habían abrazado. Fíjense, cuando vinieron los conquistadores españoles al sur, a nuestro continente americano, ¿qué hicieron? Esclavizaron a los indios. Y cuando los indios no dieron la talla en cuanto a la cantidad de trabajo que exigían, excepto en Perú, porque los indios tomaban coca y con eso trabajaban, vaya, hasta morirse. Y los españoles descubrieron eso, ¿ah? Así que mucho trabajo para los incas. Pero aún ellos tenían una consistencia diferente. Cuando se acabaron los indios, trajeron a los negros, que eran más fuertes. Pero otra vez la mentalidad de que ellos hagan el trabajo y yo disfruto. En cambio, en el norte fueron colonizados por peregrinos, gente que huía por libertad religiosa, pero todos eran empresarios, trabajadores, y llegaron a esos países del norte con esa mentalidad de colonizar, de crear una estructura donde pudieran adorar a Dios con libertad, diríamos, de la iglesia oficial del país de donde venían, de esa opresión. O sea, ese cambio de cultura fue importante. Entonces, nosotros como cristianos, a veces somos más latinos que cristianos. Hay un autor muy famoso que ustedes tal vez han escuchado, se llama Pete Scazzero.
Él tiene una serie de libros que habla sobre la espiritualidad emocionalmente sana. Y me acuerdo que uno de sus libros, uno de los primeros, decía que cuando él estaba pastoreando en Nueva York con su esposa, llegó a darse cuenta que al pastorear la iglesia, él era más italiano que cristiano. Se dio cuenta que los valores que él enseñaba desde el púlpito estaban profundamente arraigados en su cultura italiana de familia. Ahora, no había nada malo en eso, no más que Italia y Cristo no es lo mismo. Hay valores familiares que yo traigo de atrás que no se ciñen a los valores del reino, pero él los enseñaba porque eso es lo que él sentía que era normal. ¿Se da cuenta? Y nosotros hacemos lo mismo como cristianos. Venimos, estamos en Panamá y somos más panameños que evangélicos cristianos o hijos de Dios. Somos más gringos que cristianos. Somos más hondureños, guatemaltecos o colombianos que cristianos. Ahora, no nos damos cuenta de eso. Aquí viene el problema. Como hemos sido formados en esa inmersión cultural tan profunda, no nos damos cuenta hasta que alguien nos cuestiona. Hasta que chocamos con otra cultura. Y somos suficientemente honestos para preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando vamos a la palabra, descubrimos lo que siempre estuvo ahí, pero que no habíamos visto. Entonces, el problema de la iglesia en América Latina especialmente, que es nuestro énfasis mayor en este día, es darnos cuenta de que hay cosas que hacemos nosotros, que hemos aprendido de nuestros padres, de la cultura que nos rodea, del juega vivo, ¿verdad? Que nos rodea, muy común en América Latina, y que no honra a Dios. Me acuerdo que hace unos años, cuando era pastor, en mi iglesia, en la comunidad de Diablo, se llamaba Diablo Heights, Alturas del Diablo, interesante comunidad, ¿verdad? En la área revertida del canal. Me acuerdo que una persona me decía, hermano Raúl, mire, tengo este negocio. Y cuando me describió el negocio tenía claros visos de ilegalidad. Pero al final de la narración me decía, pero hermano, de aquí voy a sacar esta cantidad de dinero para apoyar el ministerio de la iglesia. Yo creo que él pensaba que iba a decir, aleluya, vamos a orar para que el Señor le bendiga ese proyecto adelante. Y me tocó decirle, hijo, perdóname, pero lo que estás haciendo no honra a Dios. Y no hay cantidad de dinero que puedas dar para la obra que compense las raíces de lo que estás haciendo. Pero lo que estaba aplicando era la cultura aquella de mínimo esfuerzo, máxima ganancia. Es la mentalidad del conquistador, que con 80 indígenas o negritos trabajando para él, mientras que él estaba gozando de la vida con una piña colada o algo así parecido en su tiempo, ¿verdad? Esa es la mentalidad. El trabajo es para los tontos, para los esclavos. Bueno, y Raúl, usted ya prácticamente contestó mi segunda pregunta que yo tenía, porque tenía que ver con el tema de los países que como que tienen otra mentalidad de trabajo y prosperan de una manera diferente que otros países, como tristemente algunos son muy marcados en eso en Latinoamérica. Y tiene todo un trasfondo, y yo creo que ahí hay una tarea muy grande por delante de cambiar nuestros paradigmas y medirlos con la Biblia, y no tanto a veces cuando decimos esto es nuestra cultura y es que así somos, tenemos que filtrar eso con la verdad de la Biblia y mirar qué es y qué no es y empezar a cambiar y alinearnos con la palabra de Dios. No importa Claro, si somos claro. griegos o si somos no sé qué reformadores, Sí es. necesitamos el enfoque bíblico. La mayor parte de nuestras iglesias en América Latina fueron establecidas por misioneros norteamericanos o europeos, generalmente del norte, ingleses y gente así, ¿verdad? Mayormente. Hay excepciones, por supuesto. Suecos también, finlandeses que llegaron a América Latina con el mensaje del Evangelio. Entonces, la pregunta uno se hace, pero si estos misioneros vinieron con esa cultura, ¿por qué no la comunicaron? Porque se enfocaron únicamente en la parte bíblica, pero la bíblica teológica. No quisieron tratar de influir con su forma de ver el trabajo y todo aquello, y no lo hicieron. Entonces, respetaron, entre comillas, la cultura latinoamericana, que adora los 10 mandamientos del vago. Y les dijeron, mientras que usted alabe a Dios, usted sirva a Dios, traiga sus diezmos, vaya a los cultos, evangelice, comparta, disipule, está bien. No más no se meta con esta área. Y Ustedes sí lo es... otro que yo creo que también pasó es que ellos hicieron el trabajo y los otros se sentaron a observar al misionero. Y Muchísimas gracias, Pastor Raúl, Pastor Pablo, gracias por sus comentarios. Qué enseñanza, teología del trabajo.
qué buen comienzo, tan importante, porque hemos hecho tanto daño en nuestra forma de pensar y qué mejor tener claro eso. Hemos comenzado muy bien, muchas gracias. Y también les recuerdo a todos los que están viendo esta clase, compártalas, póngales un me gusta, póngale un comentario, ayudemos a que estas enseñanzas queden arriba cuando la gente esté buscando, nos puedan ver. ¿Para qué? Para que queremos capacitar, queremos propagar la palabra, la sana doctrina, la buena enseñanza a todos y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.